Okay, ladies, I want to look at something really quickly here out of 1 Timothy chapter 2. Bueno, hay otra cosa que quiero compartir rápidamente aquí en Primera de Timoteo, capítulo 2. We've been talking a little bit about your place as wives and mothers, but I want to look at your place in the church. Hemos estado hablando un poquito sobre su diseño como esposa y madre, pero quiero también que veamos cuál es su función en la iglesia. So, 1 Timothy chapter 2. Primera de Timoteo 2. Paul says in verse 8, I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. Leemos en el versículo 8, dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. So God wants the men to take the lead in praying. Entonces podemos ver aquí que Dios quiere que el hombre tome la iniciativa en la oración. And then verse 9, the Apostle Paul starts dealing with women. Entonces vemos que en el versículo 9 el apóstol Pablo comienza a dirigirse a la mujer. Likewise also, that women should adorn themselves in respectable apparel with modesty and self-control, not with braided hair and gold or pearls or costly attire. Entonces dice, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. So he doesn't want the women taken up with their external adorning. Entonces vemos que él no quiere que la mujer se preocupe o se consuma con su apariencia externa. Rather, he wants them concerned with the adorning, verse 10, that is proper for women who profess godliness with good works. Pero en el versículo 10, él nos dice qué es lo que él desea que sea lo que ellas persigan. No dice, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Now, here's the next verse we're going to look at. Verse 11. Entonces vean el próximo versículo que vamos a ver aquí, que es el 11. We already saw that submissiveness is appropriate for the woman in the home. Y ya vimos que el sujetarse es apropiado para la mujer en el contexto del hogar. But it's also appropriate in the church. Pero es también apropiado en la iglesia. Verse 11, let a woman learn quietly with all submissiveness. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. I do not permit a woman to teach or to exercise authority over a man. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, Rather, she is to remain quiet. sino estar en silencio. That is plain. Esto es muy claro. It doesn't matter what you can tell me Esther did. Y no importa que usted me pueda decir que hizo la reina Esther, It doesn't matter what you can tell me Deborah did. y tampoco lo que hizo la profeta Débora. Neither Deborah nor Esther functioned in the local New Testament church. Ni ninguna de las dos están funcionando dentro del contexto de la iglesia local del Nuevo Testamento. Neither of them taught men in the church. Ninguna de las dos instruyó a los hombres en la iglesia. Neither of them were pastors in a local church. Y ninguna de las dos fueron ancianas o pastoras en la iglesia local. The charismatics may want to argue with regards to Esther and Deborah all day long. Los carismáticos tal vez deseen argumentar y usar a Débora y a Esther como ejemplos para ellos llevar sus puntos todo el día. Esther and Deborah prove nothing about the place of women in the local church. Pero Esther y Débora prueban nada concerniente
al lugar o el papel o el diseño de la mujer dentro de la iglesia local. The teaching here is plain. La enseñanza aquí es muy clara. Now, ladies, I want you to know something. Ahora, hermanas, quiero que vean algo. The Holy Spirit gives gifts. Quiero que comprendan que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, Él da dones. There is nothing in the Bible that says that spiritual gifts are gender discriminant. Y no hay nada en la Biblia que diga que los dones espirituales discriminan o son otorgados de una manera discriminando de acuerdo al sexo. What do I mean? ¿A qué me refiero con eso? This is what I mean. A esto es lo que me refiero. The Spirit may give a woman a teaching gift. El Espíritu de Dios le puede dar a una mujer el don de enseñar. The Spirit may give a woman a pastoral gift. El Espíritu de Dios puede darle a una mujer un don como de un pastor, ¿no? Como un don donde la persona desea cuidar y proteger a las demás, ¿no? Como un pastor funciona en el rebaño. That's very possible. Eso es muy posible. This doesn't say anything to the contrary. Y esto no contradice esa realidad. This just simply says a woman cannot take the leadership in the church. Pero esto simplemente nos muestra que la mujer no debe tomar el liderazgo en la iglesia. She cannot teach men. She cannot have authority over men. Ella no puede ejercer autoridad sobre los hombres, ella no debe estar enseñándole a los hombres. Women who have teaching gifts, they can teach the children. Las mujeres que tienen el don de enseñanza le pueden enseñar a los niños. The older women can teach the younger women. La Biblia dice que la mujer anciana le enseña a la joven. If a woman in the church has a shepherding gift, she can care for women. Si una mujer en la iglesia tiene este don pastoral, ella puede buscar cuidar y proteger y edificar a las otras mujeres. Ladies, if you're saved, you have spiritual gifts and you should use those gifts. Hermanas, damas, si ustedes son cristianas, eso significa que Dios le ha dado dones espirituales y ustedes deben de buscar ejercer esos dones. What Paul teaches right here is not meant to squash your gifts. Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí no es una instrucción de que no pueden usar sus dones. But when it comes to learning in the church, women are to learn in subjection. Pero cuando estamos hablando del aprendizaje en la iglesia, la mujer debe de aprender sujetada al liderazgo de la iglesia. You go right to the next chapter, 1 Timothy chapter 3. Y vamos inmediatamente, continuamos al próximo capítulo, Primera de Timoteo capítulo 3, Verse 2. versículo 2. It says that an overseer must be the husband of one wife. Amén, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Obviously, to be a husband of one wife, it's a man. Entonces, para ser marido de una mujer, tienes que ser un hombre. The apostle, the apostolic teaching, women are not permitted to teach or have authority over men. Entonces, el apóstol, con la autoridad del Señor, está instruyendo a la iglesia diciendo que la mujer no le permite enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Now, if you look back at chapter 2, verse 13, we get some reasons as to why this is. Ahora, si vemos el versículo 13 en el capítulo 2, comenzamos a ver las razones por las cuales el apóstol está diciendo esto. Adam was formed first, then Eve. Porque Adán fue formado primero, después Eva. It's because there's a creational order. Entonces, la lógica o los argumentos que está presentando el apóstol, por qué las cosas deben de ser de esta forma, es por el orden de la creación. The thing is, the head of man is Christ. La realidad es que la cabeza del hombre es Cristo The head of Christ is God. y la cabeza de Cristo es Dios. There's an order. Hay un orden. The head of the woman is the man. Y la cabeza de la mujer es el hombre. God the Son, God the Father, they're equal.
Dios el Hijo, Dios el Padre, ellos son iguales, hay equidad entre ellos en cuestión de valor, as far as their nature. en su naturaleza, son lo mismo. But their roles aren't equal. One is the Father, one is the Son. Pero su función no es la misma, uno es el Padre, el otro es el Hijo. Sisters, we are equal in the glory that we're going to get. Hermanas, nosotros somos iguales en la gloria que vamos a recibir de parte de nuestro Padre. And the thing for each one of us is to be faithful in what God's called us to. Y la realidad es que cada uno de nosotros tenemos la obligación de ser fieles en hacer aquello que nuestro Padre nos ha llamado a hacer. Because the truth is, most men in the church will not ever teach or have authority. Porque la realidad es que la mayoría de los hombres en la iglesia no ejercerán autoridad ni tampoco enseñarán. The ones who are in that position have to be qualified. Y aquellos que están en esa posición tienen que cumplir con estos requisitos. And most men are not qualified. Y no todos los hombres están cumpliendo con estos requisitos. And no women are qualified. Y ninguna de las mujeres cumplen con estos requisitos. We all have a part to play. Todos tenemos un papel en la iglesia que debemos funcionar. And the most important thing is not that we teach or that we lead. The most important thing is that we strive to do exactly what God created us to do. Y lo más importante para nosotros no es que enseñemos o que ejerzamos autoridad, sino que cada uno cumpla lo que Dios le ha llamado a hacer. And see, God was very specific. On purpose, He created Adam first. On purpose, He created Eve second. Entonces Dios fue muy específico y fue su intención, a propósito, Él creó a Adán primero y después a Eva. But there's something else here. Look at verse 14. Pero hay más. Vea el versículo 14. This is another reason why women should not teach or exercise authority in the church. Esta es otra razón que el apóstol nos da por la cual la mujer no debe enseñar o ejercer autoridad en la iglesia sobre el hombre. Now, this is very interesting. Y esto es muy interesante. Adam was not deceived. Mira lo que dice, Adán no fue engañado, The woman was deceived. sino que la mujer. Isn't that interesting? Don't you find that really something? ¿No encuentran esto interesante? Que como Dios nos explica lo que sucedió en el jardín aquí en esta palabra. Do you realize what Paul's saying here? ¿Ustedes pueden percibir lo que Pablo nos está diciendo? He's not saying that Adam didn't sin. Él no está diciendo que Adán no pecó. Adam did sin. Adán pecó. His issue is that Satan didn't deceive the man. Pero lo que él está diciendo es que Satanás no fue a engañar al hombre, sino Satanás fue a engañar a la mujer. Satan deceived the woman. Satanás engañó a la mujer. Satan looked for an opportunity to destroy mankind when the woman was by herself. Y Satanás estaba buscando por una oportunidad para destruir a la humanidad. Y él aprovechó la oportunidad de que Eva estaba sola para atacar. So what's Paul's point? ¿Cuál es el punto que Pablo nos está tratando de enseñar aquí? I believe it's this, Yo creo que es esto. that there is a vulnerability with women. Que hay una vulnerabilidad para la mujer, en la mujer. And Peter tells us, the woman is the weaker vessel. Y Pedro nos dice, la mujer es el vaso frágil. That's the way God designed it. Y esa es la manera en que Dios diseñó las cosas. Typically, women are weaker physically, Típicamente hablando, la mujer es más débil, físicamente hablando, ¿no? and emotionally. Y emocionalmente. I mean, that's just the way God designed it. Y eso es parte del diseño, de la manera en que Dios diseñó las cosas. And He designed it that way on purpose. Y eso lo diseñó de esa manera con un propósito. And the devil was very specific when he targeted Eve when she was by herself. Y Satanás fue muy específico cuando él buscó la oportunidad de atacar a Eva cuando estaba sola en el jardín. And you can all see it. Paul is using that as a reason as to why there should not be female leadership in the church. Y ustedes lo pueden ver ahí en sus Biblias, en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 14, que Pablo está usando esta realidad como uno de sus razonamientos por la cual la mujer no está llamada a ser líder en la iglesia.
So I want to encourage you. Use the gifts God has given you. Entonces yo quiero animarlas a que sí utilicen los dones que Dios le ha dado a cada una. Just use them in appropriate roles. Pero úsenlo de acuerdo al diseño apropiado. And it's not an appropriate role to be a pastora. Y no es el lugar apropiado en usar sus dones como un pastor, un anciano en la iglesia. I mean, sometimes women have gifts that are amazing. La realidad es que muchas hermanas tienen unos dones que son increíbles. You will find women in the church who have gifts that excel beyond many of the gifts the men have. Y en muchas iglesias encontramos a las mujeres, a hermanas, que sus dones sobrepasan la de muchos hombres en la iglesia. And God designed it that way. Y Dios lo diseñó de esa manera. And He doesn't mean for you to just sit over in the corner and not use those gifts. Y el propósito de Dios no es que te sientes en una esquina y no uses tus dones. He just wants you to use them in appropriate ways. Pero Él quiere que los uses de una manera apropiada. Any questions on that? ¿Alguna pregunta sobre eso? Mi pregunta es esta, que si el grupo como nosotros salimos no hubiera estado este chico para dirigir y hubiera salido una de las mujeres a dirigir el grupo, ¿qué sería? So I just have a question. You know how we all came out of a church fleet? And if when we got together, if we wouldn't have these young men to take up the teaching, if one of the women would fill in that vacuum, what would happen? You know what? This is a serious question in China. Bueno, la realidad es que esta pregunta que la hermana está haciendo es una pregunta que es muy seria que nosotros hemos encontrado en la China. You know what happened in China? ¿Usted sabe qué sucede en la China? The communists happened. El comunismo. They came in and they killed or imprisoned almost all of the male leadership. El comunismo vino y mató o encarceló a casi todos los líderes masculinos de la iglesia. Today, there is a vacuum of male leadership in the church. Y hoy día hay un vacío de liderazgo masculino en la iglesia. And now, just as much as anything, it's because the men fear to take the leadership. Y ahora, parte de ese vacío es que los hombres tienen temor de tomar esa posición por la They persecución. fear they're going to be thrown in prison or they're going to be killed. Porque ellos temen que el gobierno los va a matar o los va a encarcelar. And so you have these Bible women who do a lot of the teaching. Y entonces nos encontramos con estas hermanas que hacen mucha de la enseñanza en la iglesia. Now, here's the thing. We see what God teaches. Entonces, nosotros vemos claramente lo que Dios enseña. That should be our objective. Y ese debe ser nuestro objetivo, nuestra meta. If we were to find ourselves in a situation where there's no men, Si nosotros nos encontraríamos en una situación donde no hay un hombre, you know, perhaps when Paul found Lydia down by the river, tal vez cuando Pablo se encontró con Lidia allá en el libro de Hechos por el río, there at Philippi in Acts chapter 16, en Hechos 16, ahí en Filipo, typically when Paul went to a city, he looked for the synagogue. en la práctica, cuando Pablo iba a una ciudad, él iba a la sinagoga. The fact that he went down to the river probably means there was no synagogue. Y el hecho de que él fue al río probablemente nos dice que en esa ciudad no había una sinagoga There was a gathering of women, y había una reunión de mujeres. probably no male leadership. Tal vez no había ningún hombre ahí para dirigir. But you know what immediately happened? The jailer got saved. Pero usted sabe lo que sucedió inmediatamente después. Did he end up being one of the leaders? We don't know. El carcelero fue salvo. ¿Terminó él siendo uno de los líderes? No sabemos. But by the time the Philippian epistle was written, there were multiple overseers and multiple deacons. Pero
para el tiempo en que Pablo escribe la carta a los filipenses, ya habían una multiplicidad de ancianos y de diáconos en la iglesia. Look, our expectation is that God is going to provide what the church needs. Entonces nuestra expectativa es que Dios va a proveer las necesidades de la iglesia. And we could say, well, what if? Y nosotros podemos decir, bueno, y tal vez, ¿qué pasa si esto o si lo otro? You know, we can always surmise, what if we were in this situation? But the reality is God didn't put you in that situation. Y podríamos decir, así como usted dice, bueno, ¿y qué tal si estuviéramos en esta situación de no habría un hombre? La realidad es que Dios no te puso en esa situación, Él proveyó a un hombre. But now, I want to be very clear about something. Pero yo quiero ser bien claro sobre esto. Paul says he doesn't want women teaching or exercising authority over men. Él lo que dice es, no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. You remember Priscilla and Aquila? ¿Ustedes se acuerdan de Priscila y Aquilas? They instructed Apollos. Los dos juntos instruyeron a Apolo. Can a woman be involved in instructing a preacher? ¿Puede estar una mujer involucrada en la instrucción de un predicador? Apparently so. La Biblia nos muestra que sí. Is there a place for women to proclaim the truth? ¿Hay un lugar apropiado para la mujer proclamar las verdades del Evangelio? That doesn't seem to be forbidden if it's outside the church. De acuerdo a esto, no es algo que está prohibido siempre y cuando se haga en el contexto fuera de la iglesia. I mean, could a woman stand out on the street corner and proclaim the gospel? There really isn't anything in Scripture that forbids that. Que una mujer se pare en la plaza y proclame el Evangelio. No vemos algo en la Escritura que prohíba eso. But what we find is this. The norm is that men are going to take the lead. Pero lo que encontramos en la Escritura es que la normativa es que el hombre está llamado y va a tomar el liderazgo. And we should be praying for that. Y eso es lo que debemos de estar orando como iglesia. We should pray that God would give strong men to the church. Y esto es lo que debemos estar orando, que Dios haga, que dé hombres de valor a la iglesia. Yes, there are times when there's a vacuum of male leadership, and that can be a problem. Y sí, es una realidad que hay momentos donde hay un vacío de liderazgo masculino. But I don't think we want to try to deal with certain problems unless we actually find ourselves there. Pero yo no creo que debemos buscar tratar de solucionar unos problemas en los cuales nosotros no nos encontramos. Because the truth is, God may never put us in that situation. Porque la realidad es que Dios tal vez nunca nos ponga en esa situación. And we clearly see God raises up qualified people. He gives gifts to men. Y claramente vemos que Dios da dones a los hombres y cualifica a los hombres de acuerdo a su llamado. And that actually comes from Ephesians 4. Y eso lo vemos en Efesios 4. But Christ gives gifts to men. Pero Cristo da dones a los hombres. Not just male, but male and female. Y cuando digo hombre me refiero a la humanidad, no, hombre y mujer. But we know this. He gives the gift of apostle and prophet and evangelist and pastor and teacher for the equipping of the saints. Y vemos en la Escritura que el Espíritu de Dios da dones de apóstol, de profeta, de maestro, de pastores para la edificación de los santos, de la iglesia. God has promised to supply all of our needs. Y Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades. Listen, ladies, I want to encourage you. Be women of prayer. Escuchen, damas, mi deseo es exhortarlas, animarlas a que sean mujeres de oración. Be women who know how to lay hold on the Lord. Mujeres que saben cómo apoderarse de Dios, no tomarlo de la mano y clamarle a Él que supla sus necesidades. The scripture says you don't have because you don't ask. La Escritura dice que no tenemos porque no pedimos. You ladies, you can turn the world upside down if you become women of prayer
La realidad es que ustedes, damas, pueden poner el mundo entero de pies a cabeza si fueran mujeres dedicadas a la oración. You can call down fire from heaven. Ustedes pueden llamar el fuego del cielo You can call down gifts from heaven. y pueden pedirle y clamarle a Dios que envíe dones a la iglesia de You can acuerdo a call la down necesidad. blessings for your families. Ustedes pueden pedir y clamar y traer bendiciones a sus familias. Pray for your children. Pray for your husbands. Pray for the men of this church. Oren por sus niños, oren por sus esposos, oren por sus familias, oren por los hombres de esta iglesia. Anything else? Those women in China, they are praying for the Lord to supply them. Esas mujeres que él dijo de la China, que están enseñando porque hay un vacío y no hay un líder, ellas oran al Señor que provea un hombre, un pastor. But let me tell you a story. Permíteme contarle una historia. A missionary that we know, he had a translator. He was working in China. Un misionero amigo de nosotros tenía un intérprete, él estaba trabajando en China. His translator's family, very wicked. They were involved in drug trafficking, real wicked family. Y la familia del intérprete era una familia que estaba involucrada en el tráfico de drogas y toda una familia bien mala, bien pecaminosa. This guy was from the area of China right there by the Burma border, Y este hombre era de una área de China que estaba Myanmar. en Myanmar, en la frontera de China. His father had AIDS. HIV, AIDS. Y su papá tenía una enfermedad, el HIV, ¿no? El SIDA. He was very, very sick because of his wicked lifestyle. Y él estaba muy enfermo por el tipo de vida que vivía. Se había enfermado. The Christians over there in China, they took care of that father when he had AIDS. Y cuando este hombre cayó en esa enfermedad, los cristianos a su alrededor lo cuidaron. The missionary said there in the hospital, the doctors and the nurses, they were dressed in these full white uniforms. Y el misionero dice que en el hospital, cuando los doctores y las enfermeras estaban tratando a este hombre, ellos usaban todos estos uniformes que los protegían, ¿no? Para no contaminarse. The Christians didn't wear any of that gear. Y los cristianos no se ponían nada de eso. They cared for that old man, Y ellos cuidaron a ese hombre anciano. and they have some hope that he was converted before the end. Y ellos tienen una esperanza de que este hombre llegó a los pies de Cristo al final de su vida. This missionary friend said that he went there to see that old man. Este misionero, amigo de nosotros, dice que él fue a ver a este hombre anciano He said that old man leaned up and kissed him right here on the cheek. y que este hombre así enfermo, débil, se levantó y le dio un beso al misionero. He said they had hopes that old man got saved at the end. Y ellos de verdad tenían esperanza de que verdaderamente Dios había salvado a este hombre. And he died. Y él murió. And that family, they were a wicked bunch. Y esta familia, que era una familia muy perversa, But the eldest son said, our father became a Christian and we're going to give him a Christian burial. pero el hijo mayor dijo, nuestro padre al final de sus días vino a ser un cristiano y le vamos a dar un funeral cristiano. And this missionary and his translator, they went over there to that city where the funeral was being held. Y este misionero amigo de nosotros con su intérprete fueron a la ciudad donde estaban teniendo el funeral. And during that funeral, this missionary got up and he started preaching. Y en el medio del funeral, el misionero se levantó y comenzó a predicar. Now, this wasn't in the church. Y esto no fue en la iglesia, This was at a funeral. pero esto fue ya en el funeral. A wicked family. Una familia muy mala Family and friends. y todos los amigos también perversos, Criminals and cartel. criminales, parte del cartel. This missionary began preaching. Y este misionero comenzó a predicar. He told me this story. Él me contó esta historia. He said he was preaching. Y él predicó. The look on the people's face was just blank. Y la mirada en las personas era una mirada vacía. He wasn't getting through. Él no estaba penetrando en sus corazones. He said to his translator, you preach. Y él le dijo a su intérprete,
tú predica. His translator began preaching. Was she a woman? ¿No? Le dice a su intérprete que predicara y su intérprete comienza a predicar. Nothing happened. Nada sucedió. That translator's mother was one of these Bible ladies. Y la mamá de este intérprete era una de estas mujeres bíblicas que yo le dije anteriormente, ¿no? The missionary said to his translator, "Have your mother speak." El misionero le dice al intérprete, dile a tu mamá que ella hable. And he said, it was like the sweet presence of God just descended on that place. Y describe el misionero que cuando esta mujer comenzó a hablar, fue como que la dulce presencia de Dios descendió en ese lugar. Now look, if ever there was a man who would teach that women should not be in the eldership, it's this man. Y si hay un hombre que enseña que la mujer no debe estar en una posición de pastora o de pastora o anciana en la iglesia, es este misionero. But he recognized this. He recognized that God gives gifts to women as well. Pero él reconoció esto, él reconoció que Dios también le da dones a las mujeres. And God came that night. Y Dios descendió esa noche. And those people began to be affected by the gospel. Y estas personas que estaban ahí presentes comenzaron a ser afectadas por el evangelio. It wasn't in the church. Y no fue en el contexto de la iglesia, It was at a funeral. fue en un funeral. Can there be a place for that? Puede haber un lugar apropiado para esto. I'll tell you this, I was at a funeral. Yo les digo esto, una vez yo estaba en un funeral. A single girl from our church, her brother was shot. Una hermana de nuestra iglesia, una joven soltera de nuestra iglesia, que su hermano fue asesinado. She asked one of our elders to speak at her brother's funeral. Y ella le pidió a uno de nuestros ancianos que hablara en el funeral de su hermano. I was at that funeral. Y yo estaba en ese funeral. It was my fellow elder who spoke. Y era uno de nuestros ancianos el que habló. It was dry. Nobody was affected. Y la realidad es que fue un mensaje que se sintió seco. Nadie fue impactado. But this young lady from our church, she got up there and she began to give a testimony. Pero esta señorita se paró y ella comenzó a dar su testimonio. And she began to speak to her family about the Lord. Y ella comenzó a hablarle a su familia sobre este Señor, su Señor. And it was powerful. Y cuando ella compartió sobre su Salvador, se sintió poder. And afterwards I told her, sister, you should not have had David speak. You should have done the whole thing. Y cuando se terminó todo, yo fui donde ella y le dije, hermana, no debiste haber invitado al pastor que predicara. Tú fuiste la que debiste de haber predicado. Listen, women have gifts, La realidad es que las mujeres tienen dones, but just use them in your God-given roles. pero lo que debemos buscar es utilizar los dones que Dios nos ha dado de acuerdo al diseño y al lugar que Él nos ha llamado. Amen. Amén. Any other questions before we wrap up? ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? So here in Manta, the churches has the custom of having Sunday school, and they separate the congregation according to ages in groups. Would it be wrong for a woman to be teaching in one of those settings? If she's clearly, if we take the text, if she's teaching men, it would be wrong. Bueno, de acuerdo al texto, ¿no? Si lo tomamos como enseña la palabra, si le estás instruyendo a los hombres, estaría mal. No está bien. Solo al grupo de niños. A los niños, a las mujeres. Pero dentro de la iglesia, prácticamente a los hombres no. Deberían ser los hombres. So, inside the context of the church and the Sunday school, not to the men, but to the children, to other women, that would be okay. To young adults. There doesn't seem to be anything in Scripture that prohibits it. And we didn't look at Titus 2. That's one of the primary passages. But the older women should be teaching the younger women. That doesn't mean specifically in a Sunday school. But it's a general rule that could be applied there just as well as anywhere.
Sí, por ejemplo, no entramos en este versículo, pero en Tito 2 dice que las ancianas instruyan a las mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, no está hablando en un contexto de la iglesia o de una escuela dominical. Se aplica más en el contexto de individual, ¿no? Una mujer enseñándole a la otra. Pero nos da un principio que podemos aplicar en su pregunta, donde no estaría mal que una mujer instruya a las mujeres en una escuela dominical. And look, the truth is, there's some things that you older ladies can teach younger ladies. We could never teach them. Y la realidad es que hay cosas que las mujeres mayores pueden instruir a las jóvenes que nosotros no podemos instruirles. We've never been wives, we've never been mothers. Nosotros nunca hemos sido esposas, nunca hemos sido madres. There's aspects of that we're in the dark. Hay aspectos sobre estos temas que nosotros no tenemos conocimiento. Where you older ladies can really help the younger ladies. Donde las mujeres ya mayores que han experimentado esto pueden ayudar a las jóvenes. Or even like in the future, if you come across another young lady who's dealing with exactly the same kind of situations that you're dealing with your husband, you're the perfect person to help her through that. Como en un futuro, que tengamos a una joven que llegue aquí a la iglesia que está experimentando problemas en su matrimonio así similares a lo que usted está experimentando hoy día. Bueno, cuando eso suceda, basado en la experiencia que ya usted ha caminado y ha vivido, usted sería la ideal para sentarse y aconsejarla a esa joven. Because we know aspects of the teaching, but personally we don't have the testimony and the experience. Nosotros tenemos un aspecto, de acuerdo a la Biblia, que podemos instruir sobre lo que es ser una madre, una esposa, ¿no? Pero nos falta esa esencia de la experiencia, del testimonio de lo que hemos caminado, que ustedes sí poseen. And specifically in Titus 2, what is it that it says right there that the older women are to be teaching the younger women? Well, it's got to do with how to be a mother and how to be a wife. Bueno, y cuando vemos ahí en Tito 2, lo que vemos que está específicamente hablando que la mujer anciana debe de instruir a la joven es que instruya en cómo amar a su esposo y criar a sus hijos. Cuando una persona sale a predicar, en el caso de las mujeres, pueden ir y van y tocan la puerta a un lugar y hay solo hombres, no pueden predicar. Bueno, estamos hablando de ir a evangelizar, ¿verdad? Y estamos hablando, sí, y estamos hablando de un contexto que es fuera de la iglesia, donde estás compartiendo el evangelio. Y eso contesta, ¿no? Pero también dice la Biblia que la mujer tampoco puede andar ir sola cuando está en un grupo de hombres. Okay. So she was asking if we go out to preach door to door, and the door is open, it's a group of men, then we can preach. That's not really a church setting. Yeah, that's what I told her. But then she is asking, but the Bible also says that a woman should not go alone to teach or preach or to evangelize in this context, right? Well, I mean, you want to think about what's appropriate, what's safe. Mm-hmm. Bueno, en realidad tenemos de pensar en lo que es apropiado, en lo que es seguro, no ponernos en una situación de riesgo. Like my wife and I, we may go and visit homes door to door. Por ejemplo, mi esposa y yo vamos y visitamos casas tocando puerta a puerta. And, my wife will typically defer to me. She'll let me speak first. Y generalmente mi esposa se queda callada y deja que yo hable primero. And she may only let me speak. But if she feels like there's something to contribute, kind of like Aquila and Priscilla, she'll kick in there, especially if it's a woman. Y ella por lo general me deja que yo sea el que hable.
Pero si ella percibe que hay algo que ella puede contribuir, que es de beneficio, ella también habla, especialmente si estamos hablando con una mujer. So I was not clear concerning Sunday school. So question number 1, should we have Sunday school? And if we do have Sunday school, how should it be structured? Men teaching men, women teaching women? Well, I think the real issue is this. Sunday school is not specifically something that you find taught in Scripture. Bueno, primero, la escuela dominical no es algo que encontramos específicamente en las Escrituras. I'll tell you where Sunday school came from. Te comparto un poco la historia de dónde surgió la escuela dominical. Early on, churches sought to reach the lost families in their community by bringing the children in and schooling them on Sundays. En un tiempo atrás, las iglesias buscaron alcanzar a la comunidad en su contorno, trayendo a los niños a instruirlos en la escuela dominical. Now, in our church, we do have several Sunday school classes. Por ejemplo, en nuestra iglesia ahora mismo nosotros sí tenemos varias escuelas dominicales For two primary reasons. por dos razones primordiales. One, I want to reach children from our neighborhood. Porque nuestro deseo es alcanzar a los niños de nuestra comunidad. But the second reason is this. We've got some teachers in our church who are probably better teachers than some children's parents. Y la segunda razón es que tenemos en nuestra iglesia maestros que son más dotados para enseñar que los papás de muchos niños. My wife and I have 4 children. Mi esposa y yo tenemos 4 niños. If I'm in a church and God has given Diego a superior teaching gift to me and my wife, I want my children to benefit from that. Entonces, si yo estoy en una iglesia con mis 4 niños, donde yo reconozco que Dios le ha dado a Diego un don de enseñar que es superior al mío o al de mi esposa, pues yo quiero que mis hijos se beneficien de ese don. So those two reasons are why I like the idea of Sunday school. Esas son dos de las razones por las cuales a mí en lo personal me gusta la idea de escuela dominical. God may give the church somebody who can teach children with great ability. Dios le puede dar a la iglesia una persona que instruya a los niños con una gran habilidad. But in our church, Sunday school is not mandatory. Pero en nuestra iglesia la escuela dominical no es mandatorio. If parents don't want to put their children in Sunday school, they don't have to. Si los papás no quieren que sus niños vayan a la escuela dominical, ellos no van. Some families do and some families don't. We put absolutely no pressure on anybody. Algunas familias mandan a sus niños a la escuela dominical, otras familias no. We simply offer it as a ministry for those who want to take advantage of it. Nosotros simplemente lo ofrecemos como un ministerio para aquellas familias que desean tomar ventaja de eso. And I think the primary thing to look at is who is gifted. Yo creo que lo principal es buscar y observar quién ha sido dotado, quién tiene ese don de parte de Dios. That's the primary issue. Who has gifts? Entonces ese es el enfoque principal que debemos de tener, a quién Dios le ha dado dones. We want to try to utilize those gifts where we have them. Y queremos usar los dones que Dios nos ha dado And como iglesia. clearly, no matter how gifted a woman is, she cannot be in a position where she's teaching men, no matter what the situation is. Y claro está, no importa qué tan dotada sea una hermana, ella no debe estar en la posición donde está instruyendo a los hombres de la iglesia de acuerdo a las Escrituras. But clearly, Paul's talking about within the church, Y es claro que Pablo está hablando en el contexto de la iglesia. because it's wherever they're teaching is the same place where they're exercising authority. Que donde ellas están enseñando es donde están ejerciendo esa autoridad. Entonces no en la iglesia. But I think the position of women in the church should be to encourage the men as much as possible. Y yo creo que la posición de la mujer en la iglesia debe ser el exhortar y el animar a los hombres lo más posible.
But if there are very gifted women in the church, then I think what needs to happen is the church needs to figure out how to best use those gifts. Y yo creo que lo que debemos de hacer es que si la iglesia tiene mujeres con dones, debemos de buscar cuál es la mejor manera de usar esos dones para la gloria de Dios. I mean, the whole goal in all of this is to glorify God and help the church. Entonces, el objetivo principal en todo esto es glorificar a Dios y edificar a la iglesia. And I think it's probably going to look different in every church. Y yo creo que la manera en que esto funciona se ve diferente en cada iglesia dependiendo de los dones que Dios ha dado a cada iglesia. La escuela dominical solamente para los niños. So Sunday school only for children? Well, we have a Sunday school for adults. Nosotros tenemos escuela dominical para adultos también. But again, Scripture is silent on this. Y nuevamente, la escritura guarda silencio sobre este tema. What we know is this. The early church gathered together around the apostles' doctrine. Lo que sí sabemos es lo siguiente, la iglesia primitiva se reunía para estudiar la doctrina de los apóstoles. They had preaching, they had teaching, Ellos tenían predicación, tenían la they had enseñanza, exhortation, exhortaciones, they had prophesying, y tenían incluso hasta profecía. they had people speaking in tongues. I mean, if you're looking at 1 Corinthians 14, that's what we find. Y vemos en 1 Corintios 14 que incluso habían personas que hablaban hasta en lenguas. The issue was that it be done decently and in order. Pero el punto que vemos en 1 Corintios es que se debe de hacer todas las cosas decentemente y en orden. So we're given general principles. We're not given specifics. Entonces, en la Biblia tenemos principios generales, no específicos. And so I think that's what's important. We need to apply the general principles. Entonces, eso es donde nosotros debemos de enfatizar, ¿no? Usar discernimiento para aplicar estos principios generales. And one general principle is whatever happens in the church, you just need to avoid women exercising authority over men and teaching men. Y uno de los principios que tenemos, que debemos de buscar aplicar en la iglesia, no importa en el contexto que estemos trabajando en la iglesia, es evitar que la mujer esté ejerciendo autoridad sobre los hombres e instruyendo a los hombres. Las ofrendas, la recoger la ofrenda, solamente tienen que hacerlo los varones o las mujeres también lo pueden hacer. The collection of offering. Only men should do it, or can women participate on that? Well, the reality is that the church should be aiming at male leadership. Bueno, la realidad es que la iglesia debe de buscar el objetivo, ¿no? La meta que está buscando la iglesia es establecer liderazgo varonil. The men should be deciding what is appropriate. Los hombres deberían de estar decidiendo qué es lo correcto. Because basically what it says in 1 Timothy 2 is that women should be learning in all subjection in the church. Porque básicamente lo que dice 1 Timoteo 2 es que las mujeres deben de estar aprendiendo en sujeción. I think the issue is women should have a basic disposition of subjection. Entonces, lo que debemos de ver es que la mujer debe de tener una disposición a estar sujeta a la autoridad de los hombres en la iglesia. And so the church should be looking to have deacons. Entonces, la iglesia debe estar buscando en un futuro establecer diáconos. Men who are going to take care of the money. Hombres que van a tomar la responsabilidad del dinero. And you know what? If there are sufficient men in the church to take care of all the money situations, then the men should do that. Y la realidad es que si en la iglesia hay suficientes hombres que pueden cumplir con esa responsabilidad, entonces deberíamos de buscar que los hombres tomen ese lugar. I mean, look, within the church, the basic posture of the women should be one of subjection. La realidad es que dentro del contexto de la iglesia, la posición de la mujer debe ser una posición dispuesta a sujetarse. The men should be encouraged to lead. The men should be encouraged to teach. Y los hombres deben de ser exhortados a que tomen liderazgo y que enseñen.
When the tables needed to be served in Acts chapter 6, Cuando necesitaban que las mesas fueran servidas en Hechos 6, they appointed 7 men full of the Holy Spirit. ellos establecieron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. I mean, if money needs to be dealt with in the church, I'd be looking for the godliest men to do that. Entonces, si hay necesidad de que alguien tome control de las finanzas, yo estaría buscando por los hombres más piadosos dentro de la iglesia para tomar esa posición. Serving tables didn't mean they just came and put a cup down. Entonces, cuando la palabra dice que ellos sirvieron las mesas, no estaba hablando de que ellos eran los que venían a traer la taza a la mesa. The Grecian widows were being ignored. Lo que estamos hablando es que las viudas helenitas estaban siendo ignoradas. They needed men who would take the money that was being given to the apostles, go invest it in the proper food, and make sure the widows were provided for. Men were put in that Entonces la position. iglesia necesitaba hombres que tomaran el dinero que se le estaba poniendo a los pies de los apóstoles y lo administraran para comprar lo que las viudas necesitaban y suplir las necesidades de las viudas. I mean, serving tables is a broad picture of financial responsibility, making sure people are provided for. Entonces ese término de que servían las mesas es un término muy amplio que hace énfasis en la administración de los recursos financieros de la iglesia. In our church, we use men to distribute the Lord's Supper. En nuestra iglesia nosotros usamos a los hombres para distribuir los elementos de la cena del Señor. We use men to baptize. Usamos los hombres para bautizar. We use men to handle all the financial responsibilities. Usamos a los hombres para que ellos tomen todas las responsabilidades financieras. But we have meals often. Pero tenemos muchas veces comidas, convivios en la iglesia. And women are given huge responsibility there. Y las hermanas toman gran responsabilidad en esa área. What else? Just trying to think. Anyway. En la área de en la área de coordinar y organizar todos los eventos que hacemos para el convivio. Nosotros siempre buscamos establecer esa responsabilidad en los hombres. So should we seek to establish a council that will be overseeing how some of these things are done and have elders and deacons, or is the deacons and the elders the one responsible for all this that you are talking about? Deacons and elders should be responsible for all of it. Bueno, bíblicamente hablando, las oficinas que la iglesia, que el Señor estableció en la iglesia son las oficinas de el anciano y los diáconos. So in our church, the women have a ministry among themselves. En nuestra iglesia, las mujeres tienen un ministerio entre ellas. If one of the women has a baby or she's sick, she has an operation, something like that, the other women are going to prepare meals for her. Por ejemplo, si una de las hermanas está embarazada y tiene su niño, o una cirugía, una enfermedad, las otras hermanas que se ponen de acuerdo y proveen para el cuidado para ella y la alimentación para la familia y todo durante el tiempo de recuperación. Now look, the responsibility of elders is to oversee the church. Entonces la responsabilidad de los ancianos es el cuidado de la iglesia. Does that ministry fall under the oversight of us? Yes, it does. Entonces ese ministerio que le acabo de decir, ¿cae bajo la responsabilidad de los ancianos? Sí. But you know what? I don't know if we've ever had to get involved in it at all. Pero la realidad es que nosotros no hemos tenido la necesidad de involucrar a los ancianos. There are some women who oversee it and they just make it happen. Porque hay unas mujeres muy capaces que están a cargo de esa área y ellas hacen que todo funcione sin ningún problema. We don't have to get involved at all. Entonces nosotros no tenemos la necesidad de involucrarnos. And that's good. Lots Eso es of bueno. things should be like that. Muchas cosas deben funcionar así. But it's the kind of thing that if we did see something about the way they were doing it that we didn't think was right, we would step in and they would comply right away. Pero ese tipo de ministerio o actividad donde nosotros como ancianos, si vemos algo que no está correcto, nosotros interveniríamos
Le enseñaríamos a la hermana, le diríamos que no nos gusta esto o lo otro y ellas inmediatamente se sujetarían a la dirección de los ancianos. We have a crisis pregnancy ministry that's getting up and going. It's mainly run by women. Hay un ministerio que estamos haciendo en la iglesia que es la educación para las madres, para las jóvenes que quedan encintas, ¿no? Para educarlas de cómo cuidarse durante el embarazo y cómo proveer para sus niños y cuidar a sus niños. Y es un ministerio que prácticamente está siendo corrido por mujeres. Bueno, Bueno, good. want to pray, brother? Ahí oremos.